¿Qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de Disrupción Literaria. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña un compañero y amigo. Yo lo considero mi amigo. ¿Qué tal? Igual y él no. Pero yo sí, ya he tenido oportunidad de trabajar con él por 2 años seguidos. Y bueno, pues ya me decidió él tomar su camino individual y bueno, pues ya no quiso seguir trabajando. Lo estoy convenciendo de seguir trabajando después, posteriormente, a ver cómo me va el siguiente año. Este año ya no fue. Está con nosotros Daniel Velázquez. Mira, ya lo estoy quemando yo a lo mejor y ustedes ya con un montón de personas que Daniel es muy serio. Pero bueno, vamos a hablar. Daniel, bienvenido a Disrupción Literaria en este sexto episodio, que antes de entrar estábamos comentando así que podría ser el 7 o no, está perdido porque ya habíamos grabado en enero, pero tuvimos unos problemas con el audio y entonces tuvimos que recorrerlo, ¿no? Hasta esta fecha, hasta este mes de abril, mes del niño, y bueno, tenemos un tema muy interesante con Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ahí por la invitación a tu programa y pues yo claro que te considero también mi amigo. Ah, qué bueno. Es recíproco, y de hecho sí es un tema que incluso es muy relevante porque creo que es el tema por el que empezamos a trabajar juntos. Ok. En esas como primera asesoría en la que nos pusieron o nos comisionaron al mismo tiempo a darla. Ah, ya recordé. Ajá. Sí, tienes razón. Sí. Entonces ese episodio que habíamos grabado antes y que por razones técnicas pues ya no salió. Olvido, creo que nos abre la puerta a hablar un tema que es como más personal para nosotros. Pues sí, el tema en específico es hablar de los eferesos. ¿Qué son los eferesos? Pues son estos centros federales, ¿no? De reinserción sí, para las personas que han cometido un delito, ¿no? Entonces Daniel tuvo oportunidad de visitar, pues yo considero que el más importante, ¿no? El ceferezo número 1, el que está en el Altiplano. La misión que tenía Daniel era llevar a cabo actividades de fomento a la lectura. Bueno, se me hace muy interesante que nos platique su experiencia. Sabemos que hay muchas personas que fuera de lo de fomento a la lectura se dedican a hacer hasta servicio social dentro de estos espacios, ¿no? O sea, no reciben ningún tipo o sea, lo hacen de manera voluntaria. Y bueno, Daniel nos viene a platicar un poco de su experiencia. Para ponerlos un poco en contexto, y la pregunta con la que voy a iniciar con Daniel es a mí me tocó visitar en algún momento los eferesos. A mí me tocó visitar el 16, que es el que está en Morelos y que ahí particularmente es para mujeres. ¿Qué fue lo que me sorprendió? Creo que vemos películas, series actualmente, ¿no? O también reportajes, noticias, etcétera, y nos hacemos una idea de cómo son estos lugares, ¿no? Quizá en algunos creemos que es un lugar, un espacio sobrepoblado, feo, ¿no? Sucio, quizá, pero bueno, a mí me sorprendió, entre otras cosas, que el espacio es como de primer nivel, ¿no? Los eferesos. Y además, otra cosa que me sorprendió y que voy a iniciar con eso a preguntarle a Daniel, yo pensé encontrarme gente de 40 años para arriba, y después de haber visitado yo creo que aproximadamente 10 áreas, ¿no? con las chicas, hago un promedio de edad y está alrededor de los 25 años. Entonces eso fue lo que más me sorprendió, encontrar mucha gente joven ahí en estos lugares, en este lugar en específico. Y bueno, ¿a ti qué te sorprendió, Daniel? Después de este concepto que quizá ya tenías, a lo mejor tenías a lo mejor hasta miedo, la incógnita, ¿no? De saber cómo actuar, cómo iban a reaccionar las personas, que el nombre correcto que hay que referirnos es personas privadas de la libertad. Uh-huh. Ajá. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu visita, Daniel? Pues yo creo que lo que más me sorprendió fue justamente la disposición que tienen los PPLs, o las personas privadas de su libertad, para este tipo de actividades. O sea, como que te reciben muy bien, ellos están como ansiosos porque alguien vaya a visitarlos, porque alguien haga una actividad con ellos, por tener ese contacto con el exterior, pero también por aprender cosas. Entonces, a mí me sorprendió mucho eso. Yo esperaba como que un grupo más apático, más callado, y de repente ahí todo el mundo habla, todo el mundo quiere participar. Les pusimos una actividad en la que ellos tenían que leer, y aunque había personas que te decían que no sabían leer bien en voz alta, se arriesgaban a hacerlo.
¿no? O sea, no te ponían peros, estaban muy dispuestos a todas las dinámicas que les llevamos. Eso a mí me sorprendió mucho y creo que fue la parte que más disfruté de estas visitas. Y también, pues coincido contigo que también había gente muy joven. En el primer grupo que trabajamos, yo hasta pensaba que había menores de edad, de tan jóvenes que se veían. Sí, también a mí me pasó que en alguna área había 2 o 3 chicas, mujeres, que dije, hijo, esto se ve muy, muy, muy pequeña. Sí, aquí el altiplano es un Ceferezo es exclusivo para un público varonil. Entonces, yo también veía chicos como de 15 años. Bueno, yo les calculaba 15 años, pero imagino que tenían ya más de 20. O recién cumplido los 18, ¿no? Que cometieron un crimen federal, justo cuando entraron en su mayoría de edad y los mandaron ahí. Muy bien, y que además de lo de la edad, además de la disposición, yo me llama la atención también quizá preguntarte las actividades de lectura. O sea, pensamos que siendo varones van a preferir actividades físicas, ¿no? De actividad de, no sé, fútbol, básquetbol. La lectura les interesa entonces ahí en el Sefer. ¿Tú pudiste poner un nivel como de atención o de que el tema es interesante para ellos? Bueno, particularmente con el tema de la atención también me sorprendió mucho que llevamos una actividad que consistía en abrir un libro en una página al azar y ellos tenían que leer esa página y luego entre todo el grupo comentábamos cómo podía continuar la historia o qué pudo haber pasado antes. Yo había leído los libros que llevamos el primer día, los leí completos. Entonces tenía mucho contexto de lo que pasaba. Entonces ya tenía como que recordaba esos pasajes, recordaba detalles. Y aún así cuando lo leíamos en voz alta, había cosas que se me escapaban de la lectura. Y me sorprendía mucho que había PPLs que lo recordaban perfectamente. O sea, no sé si particularmente les interesa el tema de la lectura, pero su capacidad de atención a mí me sorprendió mucho. Luego, justo con el tema de la lectura, a mí fui 3 días. El primer día trabajé junto con un compañero, los otros 2 a mí me mandaron aparte a un módulo, que era más o menos como donde ellos viven, y tenían ahí sus patios. Entonces, nuestras actividades de lectura justamente las programaron cuando ellos disfrutaban de un momento en el patio. El segundo día que yo fui, estaban jugando fútbol en el patio. Entonces fue el personal bibliotecario a avisarles que íbamos a hacer una actividad con ellos, los invitó a participar y solo aceptaron 3 personas porque los demás querían disfrutar de su tiempo en el patio. No estoy seguro qué población o qué número de población había en ese módulo, entonces tampoco te podría decir como un porcentaje de cuántos de ellos les interesó la lectura, pero las personas que quisieron participar ya eran lectoras con un nivel muy avanzado, muy elevado. Querían leer cosas de la literatura universal, clásicos como La montaña mágica, todos los cuentos de Asimov. También querían libros de difusión científica. O sea, eran contenidos muy específicos que a ellos les interesaban. Entonces yo creo que por eso ellos decidieron sacrificar su tiempo en el patio para trabajar con nosotros, de tanta ilusión que les hace poder leer, ¿no? Y aparte de que había una condición muy específica en ese Ceferezos, que por la administración y por ciertas situaciones que han pasado ahí adentro, les limitaron los préstamos de libros a 1 al mes. Okay. Entonces, ellos particularmente lo sufrieron mucho porque si pedían prestado un libro chiquito, se lo acababan en un día y ya no podían, tendrían que releer y releer para poder seguir disfrutando de la lectura en ese entorno. Entonces, generalmente pedían libros muy grandes. Pero tampoco luego como que tienen muchas restricciones sobre las dimensiones y también sobre el formato de los libros. No les permiten pasta dura o libros muy gruesos, ¿no? Porque pueden ser como armas contundentes o también lugares donde esconden cosas. Okay. Entonces siento que estas 2 situaciones que les limitaron mucho la lectura y que les limitan mucho los formatos o el tipo de libro que pueden tener, hizo que ellos estuvieran más entusiasmados todavía de que fuéramos, ¿no? De hecho, lo primero que hicieron fue pedirnos que habláramos con el director del Ceferezos para que les cambiara esta política y les permitiera a ellos tener al menos 3 libros por mes. Entonces, ese módulo en específico sí estaba como que muy entusiasmado por la lectura. Sí les llamaba mucho la atención. Es algo que disfrutan, es algo que les distrae, que sí los ayuda no solo a pasar el tiempo, sino también para aprender, ¿no? Te digo, PPL que quería sus libros de difusión científica, estaba muy interesado particularmente en la matemática.
Entonces, él quería como seguir esta formación, o quería seguir aprendiendo. Muy bien. Daniel, tú que eres egresado de la licenciatura en Filosofía en la UNAM, que la cursaste ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿crees, Daniel, que haber estudiado filosofía facilitó de alguna manera tu labor en estos, entiendo que fuiste en tres ocasiones diferentes, 3 días, durante casi un mes, ¿no? ¿Crees que de qué manera dijiste, ay, qué bueno que estudié filosofía, ¿no? Porque me ayudó a comprender quizá, no sé, algo. ¿Qué me podrías decir en cuanto a tu formación profesional, ¿no? De haber estudiado esta carrera y que pudieras, híjoles, ya aquí pude sacarle provecho a lo estudiado. Digo, me puedes decir hasta incluso desde la selección de lecturas que hiciste. Sí, pues ahí como que el haber estudiado filosofía me ayudó de una manera como accidental. Por una parte porque un PPL de la nada mencionó que había leído el libro de es un clásico que se ve en las preparatorias. Tiene que ver con Sofía. El de las cartas. Sí. Sí, El mundo de Sofía. El mundo de Sofía, exactamente. El mundo de Sofía. Él de la nada comentó que lo había leído y que le gustó mucho y que eso le había ayudado a meterse en el tema de la filosofía. Yo no les había dicho nada de que era mi formación académica. Ok. Entonces, a partir de ese momento, como que yo le mencioné que había estudiado eso, le mencioné que conocía ese libro, que si bien a mí no me había tocado revisarlo en la preparatoria y que ya no era como material de lectura que revisáramos en la universidad, sí lo tenía muy presente. Y de ahí como que derivó la conversación, o se fue por estos caminos de la filosofía, ¿no? Empezamos a hablar justo de esos temas. Ellos conocían a Hegel, conocían a Heidegger. De hecho, ahí en la biblioteca tenían libros de filosofía que a veces les llevaban, que es la metafísica de Heidegger. Entonces, me sorprendió mucho que sentir que la filosofía me persigue ahí a donde voy. Llegó hasta allá, sí, ¿no? Porque llegó solita. Ellos, yo no les había comentado nada de qué era mi formación y ellos solitos sacaron ese tema. Ok. Entonces, empezamos justo a hablar de eso. De hecho, cuando estábamos como finalizando la actividad, les pregunté si querían que les comentara algo más de filosofía relacionado con la dinámica que les habíamos llevado. Y sí, les empecé a hablar, pues justo de cómo funciona la atención en la fenomenología o cómo se ve desde la fenomenología como la atención repartida en 3 tiempos, ¿no? Que es pues la atención la normal, cuando estás en el presente, la protensión, que es cuando piensas en el futuro, y la retención, ¿no? Que es lo que pasa en el pasado, ¿no? Y que en todos los momentos construimos el significado a través de esos 3 momentos temporales, ¿no? Lo que yo estoy diciendo ahorita tiene sentido porque dije algo antes y tú lo retienes en tu memoria. Y eso era un poco lo que estaba detrás de esta actividad, ¿no? De cómo ellos podían tomar esta lectura y jugar con esos tiempos del pasado, el presente y el futuro para ver cómo evolucionaba a nivel narrativo. Y ellos quisieron que les hablara más de eso. Entonces eso fue como un accidente, pero a mí me ilusionó mucho toparme con él. Con la filosofía dentro de los centros de reinserción. Y también me ayudó porque de hecho el libro con el que yo empecé o que yo decidí estudiar filosofía fue Vigilar y Castigar de Foucault. Que justo el capítulo que me dejaron leer tenía que ver con el panóptico, que es un modelo de las prisiones, ¿no? Un modelo arquitectónico de cómo funcionan. Entonces fue como que el tema por el que yo decidí entrar a la carrera, todo este tema de cómo se moldean los cuerpos, particularmente de los enfermos. Tiene Foucault su libro de la locura, también los locos, pero también las personas a las que privas de su libertad. Todos estos mecanismos que hay de disciplina para moldear no solo su cuerpo, sino sus mentes, de cómo deben ocupar el tiempo. De hecho, lo estaba revisando hace poco, porque después de la visita me volvió a entusiasmar leer ese libro. Y desde ahí solo como las primeras páginas, pero en esas te menciona 2 momentos de la historia del suplicio, ¿no? Te menciona uno en el siglo XVIII, en 1730 y tantos, de cómo a alguien por haber cometido un crimen en contra del rey, lo descuartizaban, ¿no? Lo amarraban con caballos y tiraban hacia diferentes lados y lo partían. Y luego, como un siglo después, ya tenían un manual de
de cómo iban a dedicar su tiempo estas personas para reinsertarlos en la sociedad, ¿no? O sea, en menos de 100 años ya había habido un progreso enorme sobre cómo trataban a las personas que habían cometido un crimen y las privaban de su libertad, ¿no? Ya tenían mecanismos para que ellos utilizaran su tiempo libre, mecanismos para enseñarles cosas, para instruirlos en algún oficio, pero también para que sus mentes como que no se fueran hacia ciertas ideas. Y sentí que era como un modelo muy vigente todavía. Entonces, en esos dos sentidos fue como la filosofía a mí me ayudó justo en estas visitas, ¿no? Que yo ya tenía un poco más de ese bagaje de cómo funcionan las prisiones y cómo venían funcionando desde hace 3 siglos. Y que justo ahí me encontré con personas que estaban interesadas en este tema. De hecho, uno de ellos de la nada sacó esta reflexión de que sentía que ellos los trataban como tratan a las personas en los hospitales, ¿no? De la manera como los relegan, de cómo disponen de ellos. Y yo estuve casi como a nada de recomendarle este libro, pero como es un libro que por sus características no puede entrar a ese tipo de centros, justo por el tema que habla. Sí, de hecho, la directora de la biblioteca de ese centro pues, nos dijo que había libros prohibidos como el de Maquiavelo, ¿no? Todo lo que hablara del poder estaba prohibido ahí. O sea, ¿El Príncipe? Ajá, El Príncipe de Maquiavelo. Ok. Daniel, se me... Hace algunos años, a mí, no recuerdo quién me platicaba de Vigilar y Castigar. Es uno de los que también tengo muchas ganas de leer, no lo he leído, pero la manera en la que me lo recomendaron fue lo que llamó mi atención. Y nuevamente encuentro esta misma, esta casualidad quizá, ¿no? De la recomendación, al decir que las prisiones, los hospitales y las escuelas tienen un modelo, ¿no? de funcionamiento muy similar, y que en ese libro viene como es una especie como de comparativo, ¿no? De la similitud que hay entre lo que pensaríamos que, y esos sistemas no tienen nada que ver entre uno y otro, ¿no? Pero pareciera que sí. ¿Por qué? Porque entran a espacios donde está cerrado, donde reciben cierta instrucción, después salen, tienen de la recreación, ¿no? Entonces, tú dices, no, pues parece esto como una escuelita. Entonces, eso me anima más a buscar, a leer esa recomendación. Híjoles, yo creo que tendrá como 10 años y estoy pensando que quien me la hizo habrá sido mi esposa por ahí, hace 10 años que estaba haciendo su maestría y por ahí estaba leyendo esa, o sea, dentro del marco de materias, creo que venía algo relacionado con filosofía y por ahí alguien lo sacó. No sé si lo tengamos ahí en la biblioteca de la casa, creo que no. Pero por ahí lo he visto en mi biblioteca digital. En algún momento sí, darle una oportunidad. Sí, darle una oportunidad. La verdad es que no sé si sea un libro muy extenso. O sea, estoy hablando de 700 como páginas. 200 páginas. Bueno, no, mira, no es mucho. Se puede leer en 15 días fácil. No digo sí, en la experiencia. No es el típico filósofo, ¿no? Él es como no es el típico filósofo en el sentido de que se pierden ideas abstractas. Él siempre va a archivos históricos a recopilar información para a partir de esa realidad formular sus ideas, ¿no? Entonces él te cuenta anécdotas, te cita muchos documentos. Por ejemplo, de Vigilar y Castigar empieza justo con casi como una crónica de cómo descuartizaban a esta persona y luego te presenta el manual que tenían los centros o las cárceles en el siglo XIX, sí, el siglo XIX. Y bueno, él maneja él es como él maneja mucho la genealogía, que es como una disciplina, una rama de la filosofía que busca cómo se originan las cosas, ¿no? Viene genealogía del Génesis, del Logos, la ciencia del origen, y lo hace a partir de la historia. Entonces él por eso como que siempre va hacia el pasado, y de hecho él ubica en los monasterios este esquema o esta estructura de la disciplina que se ha ido o que se heredó y que se fue llevando a diferentes ámbitos. Por eso lo vemos en escuelas, en hospitales, en centros de reinserción. En todo lugar donde se tenga que hacer un ejercicio de disciplina, se manejan las mismas, la misma metodología que en los monasterios de la Edad Media. De hecho, también en la carrera nos decían mucho que el modelo de la universidad prácticamente no había variado desde el Renacimiento y la Edad Media. O sea que
esta división por Siendo el mismo. facultades. Entonces es muy interesante. Si pueden darle una oportunidad, les va a gustar. Ahí, seguramente está ahí, si lo buscan en la red, seguramente podrán encontrarlo. Daniel, quiero que me digas, ahora hay mucha gente que trabaja, ¿no? Que quizá al igual que tú al principio no sabía qué materiales de lectura llevar. Entonces, ya con tu experiencia, yo quisiera que nos compartieras, para la gente que no ha ido y que a lo mejor se le solicitaron, ¿no? Hacer un proyecto, está pensando en un proyecto, iniciar su proyecto de trabajo, es más, hasta trabajos de tesis, Daniel, ¿no? Que pudiéramos, que tú nos pudieras recomendar, ¿no? ¿Qué línea? Yo sé que es muy diferente un grupo, incluso dentro de otro grupo ahí mismo, ¿no? De las personas privadas de su libertad. Pero si tuviera que ser de una manera general, ¿no? ¿Qué línea o qué género literario tú recomendarías llevar? Ya después de estos, o sea, tú estuviste en esa situación de no saber qué llevar, pero con esta experiencia que tienes, ahora creo que podrías hablarnos de un género literario, ¿no? O de toda la biblioteca que tiene, ¿no? Dentro de su clasificación. ¿Cuál nos podrías recomendar que podríamos empezar para trabajar con personas privadas de la libertad? Yo, bueno, sí me enfrenté a esta dificultad de no saber qué material llevar. Y, por ejemplo, el primer día yo llevaba un cuento infantil, ¿no? Que era El rey que se equivocó de cuento. Llevaba cuentos tradicionales de Pascual La Corona. Llevaba novela juvenil, ¿no? El libro salvaje de Juan Villoro. Llevábamos El llano en llamas de Juan Rulfo, como ya un clásico de la literatura mexicana. Y también llevábamos La palabra educación, que es un librito que junta reflexiones de Arreola. Entonces, como que justo por esta incertidumbre llevábamos libros para cualquier tipo de público. Y siento que el que más funcionó fue El llano en llamas, que de hecho a mí hasta, bueno, ya ves que hay unas restricciones para poderse meter cierto material, ciertos temas, como que dicen que no metas nada que hable de crímenes, de cosas eróticas. Entonces me sorprendió que sí nos dejaron meter El llano en llamas, porque hasta en la portada tiene a una persona a caballo de la revolución con un arma. Okay. Y fue el que más pegó con ellos, ¿no? Les leímos una historia en la que dos personas, una esposa y su cuñado, matan al esposo porque tiene una enfermedad y ya están como cansados de él, ¿no? Entonces les llevamos un cuentito. Bueno, ellos escogieron leer un cuentito en donde se narra un asesinato, ¿no? Un crimen. Y me sorprendió también la forma como ellos lo vieron. O sea, no lo vieron como algo así como que disfrutaran de ese sadismo. Tampoco lo tomaron como algo moralizante. Simplemente les gustó la historia, ¿no? A nivel narrativo. Y para las siguientes actividades, pues yo decidí llevar cosas como más, más para un público adulto, ¿no? Pero llevé particularmente fantasía. Llevamos a Leonora Carrington, llevé a Francisco Tario y volví a llevar a Juan Villoro. Y también funcionó muy bien con ellos. Pero eso para las actividades de lectura, yo diría que fueran como cosas muy breves, también por el tiempo que van a disponer para trabajar con ellos. Eso va a variar. Pero a los que a ellos más les interesa, y por esta situación que ya te había comentado, son las novelas. Algo a lo que le pueden dedicar mucho tiempo, que no se agote, o que no se lo agoten en un par de horas o en un par de días. Ellos buscan ese tipo de literatura, entonces les interesa más eso, la novela. Y pues sí, como que antes de entrar, sí traté de investigar qué era lo que más se leía en este tipo de centros de reinserción social. Sorpresivamente, bueno, para mi sorpresa no encontré casi nada que hablara del contexto mexicano. Encontré cosas que hablaban más de Colombia, de Chile, de Estados Unidos. Y sí decían que lo que más le interesa suelen ser pues novelas de fantasía, de ficción. Como uno de los libros más leídos que aparecía comúnmente en esas listas eran los de Canción de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin, ¿no? Esta serie de novelas en las que se basó Juego de Tronos. Okay. Recomendaría más bien eso, como que les llevaran novela pero también que vean a qué centro van a ir a trabajar, qué tipo de público hay ahí, qué nivel de lectura, si les pueden anticipar esa información para que ellos decidan, ¿no?, qué actividad van a llevar y con qué género literario y qué lectura. Pues igual entonces sería como primero iniciar con algo corto y de ahí de una recomendación de algún libro
más extenso, ¿no? Algún clásico que ellos pudieran, debido a que pues sí tienen bastante tiempo para dedicarle a la lectura, ¿no? Al no tener como nosotros internet, televisión, a disposición libre, ¿verdad? Porque a lo mejor sí las tienen. Yo me encontré con que en el Ceferezo de Mujeres sí tienen estos horarios para poder ver la televisión dentro de su espacio, ¿no? Pero aún así, pues son canales restringidos y además ellos pueden dedicarle, híjoles, ahí la tarde, ¿no? Hay también como algo que detecté fue que no había como horarios, o sea, sí están bien establecidos los horarios de comida, los horarios de las actividades, pero creo que sí en todos los espacios a los que yo entré, por lo menos una o dos personas decidían no tomar la actividad y seguir durmiendo, ¿no? Entonces, es válido, qué bueno que se los permiten. Sí, acá no sé qué tanto tiempo libre tengan, porque por ejemplo ellos tenían su momento en el patio y era algo que nos querían sacrificar para las actividades de lectura, pero también tienen talleres donde trabajan para ganarse ahí un poco de dinero para poder comprar cosas ahí adentro. Uh-huh. Y tienen otras actividades, al menos ese Ceferesos tenía un montón de actividades. La vez que yo fui coincidimos con unas chicas que daban yoga para PPLs, y también nos dijeron que en la tarde tienen actividades de box, entonces no, pues muchas actividades sí tienen, pero no sé, actividades obligatorias como esos talleres, no sé qué tanto tengan, pero... Y también sí puede haber muchas actividades, pero quizá no solamente una vez al mes, es lo que no sabemos, ¿no? Que no desconocemos quizá la organización dentro de los centros, quizá, híjoles, sí, una vez por semana. Sí, por ejemplo, aquí nosotros fuimos a ese centro 3 viernes durante un mes. Y vamos a volver, otros compañeros van a volver en julio o junio. Y estas compañeras del yoga que fueron, iban a ir todos los viernes durante un periodo de 6 meses. Pero después ya no sé cuánto iban a tardar en volver, ¿no? Igual y ya se van a otro centro y no vuelven en 2 años, ¿no? Acá a este centro. Sí, claro. Sí. Fíjate, no sé si te pasó lo mismo que a mí. Vi como que detecté ya después en un análisis personal la necesidad de este tipo de actividades mucho más, que sean más, no como ahora voy a referir, igual viene ahí en Vigilar y Castigar, que tuvieran así un periodo como en la escuela, ¿no? Todos los días hasta con horario, no sé, me imagino, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, que es la comida, que tuvieran así una actividad por hora. Creo que sería lo ideal. Eso fue como mi diagnóstico, ¿no? Cuando me preguntaban, ¿y cómo te fue con la experiencia? Creo que arrojé eso, ¿no? La necesidad, y también ellos la expresan, en este caso las mujeres, la expresaban como, vengan más seguido, tráiganos estos tipos de actividades, si nos gustaron, luego nos aburrimos, ¿no? Creo que me voy salí yo con con ese sentir, ¿no? Uh-huh. Daniel, ¿regresarías a dar actividades de fomento a la lectura en algún momento o nuevamente si te invitan? Sí, bueno, la experiencia me gustó mucho, disfruté mucho trabajar con los PPLs, sí regresaría, pero luego el problema más bien es como los tiempos de traslado, las distancias, sí, porque eran jornadas laborales en las que pues, yo me levantaba a las 3 de la mañana y regresaba a mi casa a las 10 de la noche. Sí. Porque eran 3 horas, eran 2 horas al punto de donde nos iban a recoger, luego eran 3 horas de viaje al centro, luego la jornada laboral allá adentro y luego todo el regreso. O sea, eso a mí me cansó mucho mentalmente y físicamente. Entonces eso para mí sí es un obstáculo, ¿no? Si yo viviera ahí en Toluca cerca, igual y sí iría más seguido. También esta incertidumbre de cómo son los otros centros, o los otros ceferesos, también a mí me sigue alejando un poco. Me gustó mucho, la verdad es que, sí, yo tenía también como que esta idea de que eran lugares como sucios, descuidados, donde ellos estaban muy abandonados, incluso maltratados, y yo no vi nada de eso. Lo sentí muy limpio, incluso veía como que una buena relación entre los vigilantes o los guardias y los PPLs. Entonces sí, como que me gustaría seguir explorando más otros centros, porque también entre ellos varían mucho. Por ejemplo, particularmente no estaba saturado, era la mitad de la población que puede
Tener. ajá, de su capacidad, ¿no? Pero hay otros que sí están muy rebasados. Creo que cada año publican, ¿no? Como que evaluaciones de estos centros. Y hay muchos que sí tienen calificaciones reprobatorias, ¿no? Ok. Por las condiciones en las que ven. Entonces, siento que variaría mucho la experiencia de uno entrando a dar una actividad de centro a centro. Entonces, también eso como que me aleja un poquito, pero sí me gustaría regresar. Muy bien, qué bueno, Dani, porque sí, yo también noto que hay mucha área de oportunidad, ¿no? No solamente, ya lo dijiste tú con yoga, a mí me tocó una maestra de danza que lo hacía sin ninguna retribución económica, lo hacía solamente, iba todas las semanas, los martes, a mí me tocó ir en martes. Entonces, creo que puede ser una labor social muy interesante, ¿no? Y bueno, yo también me quedé con ganas de regresar, ¿no? Debido al rol que tenemos y las otras actividades ya no me lo permitieron, pero bueno, que me da gusto que tu experiencia, ¿no? Porque en algún momento yo te noté como muy, Inseguro, ¿no? pues inseguro, ¿no? No sabías a qué te ibas a enfrentar, entonces ahora que regresas y que yo te decía, no pasa nada, hasta te vas a sorprender y todo, y mira qué bueno Sí. que te saliste con una muy buena impresión. Sobre todo, no, deja tú el espacio de las personas, ¿no? De esta disposición de las personas, de la coincidencia que nos platicaste sobre la filosofía. Yo creo que eso es lo que nos anima, nos recarga como para volver a ver como posible el Sí. regresar en Y algún ahí otro también momento. va a depender del tipo de persona que eres, ¿no? Por ejemplo, a mí las incertidumbres me matan, ¿no? Me ponen muy ansioso, muy nervioso. El no poder tener algo planeado detalle a detalle, me ponen una sensación, de mucha incertidumbre en la que no me siento cómodo. Entonces, particularmente llegar a estos centros y no saber qué esperar, a mí me afectaba mucho. El primer día, pues sí llegué nervioso. El segundo día ya sabía de qué iba y nos lo cambiaron en el último momento. Nos cambiaron, a dónde yo iba a ir a trabajar y tal. Pero ya el tercer día ya me sentía muy cómodo. O sea, ya sabía, ya es como, ya no me pueden sorprender con nada. Ya sé cómo va a funcionar esto. Entonces, también siento que eso ayuda mucho, ¿no? Ya saber cómo se trabaja allá adentro, conocer incluso al personal bibliotecario, o al personal que te va a apoyar, ¿no? Entonces, pues sí, siento que eso me ayuda mucho para volver, pero en un primer momento sí me hizo No, que lo sufriera mucho. y te ayudó que no te quedaste, a mí sí me tocó quedarme ahí. Sí, A sí, mí, porque yo era ida y vuelta, pero hay ida y compañeros vuelta, que ida y vuelta y cuando te quedas incomunicado, sí, ¿eh? Yo le hablé a mi esposa en la noche ahí casi para que supiera que estoy bien, porque siempre hay mucha comunicación, pero bueno, de lo que hablas así de esa incertidumbre, bueno, te salvaste de estar ahí completamente las 48 horas, casi 48 horas incomunicado. Muy bien, Daniel, gracias por compartirnos tu experiencia. Vamos a cambiar un poquito aquí porque todos los invitados siempre nos dejan algo, ¿no? Que podamos algo, hoy las redes sociales, el streaming, ¿no? Es lo actual, ¿no? Entonces, requeremos que los invitados nos recomienden siempre un libro, ¿no? Que nos hablen de su libro favorito o el libro que crean que o que están leyendo, no importa, o sea, que nos recomienden un libro. De preferencia sí, ¿no? El libro de su vida. Y también tenemos una lista de canciones en Spotify para irla ahí completando, para que alguien busque disrupción literaria y vea y que haya visto algunos capítulos, coincidan, ¿no? Ah, sí, Daniel habló de esta canción y aquí está, ¿no? O abrí los invitados anteriores, aquí están las canciones que recomendaron. Y también porque hoy en día todos ven, si no vamos al cine, estamos viendo películas o series. Entonces, vamos a iniciar con tu libro. Recomiéndanos un libro, Daniel. No importa que sea de filosofía y que luego la gente diga, ay, ¿cómo de filosofía? De esta no me gusta. No importa, dinos. pues yo creo que justo recomendaría el de Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Por el tema, y porque también es la última lectura que hice prácticamente de un tema relacionado con filosofía. Y porque es un libro muy importante para mí, ¿no? Como lo había dicho, fue ese texto el que hizo que yo me decidiera a estudiar eso. Porque si fuera por Hegel, por Kant, por Aristóteles o Platón, creo que no me hubiera acercado a esa carrera, aunque curiosamente después durante la carrera yo abandoné mucho a Foucault. En el sentido de que creo que solo lo vi en una materia.
¿no? Como que mi especialización en la filosofía se fue por otro lado. Pero me gustaría regresar a él. Entonces, por eso yo creo que recomendaría ese libro. Vigilar y castigar. ¿Cómo en cuánto andará Daniel? Pues cuando yo lo compré, creo que estaba como en 250. No está tan caro. No, digo, filosofía es un sí, rubro... aparte es de una editorial que no es tan cara. Es del siglo XXI, entonces... Lo podemos encontrar ahí todavía. Perfecto. Aprovechando que traigo mi playera de los Caifanes, ¿cuál es tu canción favorita de los Caifanes? No, es que pues, yo realmente casi no sé de música. O sea, escucho mucha música, pero no tengo buena memoria musical. Entonces, me cuesta mucho recordar los nombres de los grupos, los nombres de las canciones, las letras de las canciones. Así puedo dedicarles un día entero a memorizar la canción. Ajá. Y al día siguiente más o menos la recuerdo, pero a la semana ya solo no me acuerdo de nada. Entonces, la que te venga a la mente que... Pues es que no sé. Igual y la dices que... Bueno, si me das opciones, igual y... Te voy a decir yo y las voy a incluir ahí en la lista de Spotify porque me parece muy interesante el legado de los Caifanes, que todavía ahorita hay conciertos, ¿no? Ya se perdonaron algunos y siguen tocando. De ellos es la de Perdidos en un bar. No, ese es de Maná. Maná. Es de Maná. Mira, hay 4 discos de los Caifanes muy importantes. O sea, la primera etapa, ¿no? El primero, que es la portada negra, que no recuerdo cómo se llama. Híjoles, qué malo. Pero de ese disco me gusta mucho Será por eso, ¿no? Donde él, fíjate, hablando de vigilar y castigar, él está como en un manicomio. Ajá, describe esa situación, o sea que será por eso que estoy aquí, porque pues me dan ganas de salir y y hacer cosas que no. Del primer disco, que pues la mayoría lo conoce por Viento, ajá, es como que el icono de esa. Viene la Negra Tomasa también en ese disco. El segundo disco es El Diablito, ¿no? El primero es la portada, el de la portada negra. El segundo es El Diablito, que es como que ellos están también en una foto viendo como para arriba. Y de ahí yo te podría decir que mi canción favorita sería, híjoles, hace poco salieron muchas canciones en una serie que no recuerdo cómo se llama. Yo creo que la serie es del año pasado, pero bueno, de ahí, Antes de que nos olviden, es un rolo, no, increíble. Y fíjate que ahorita lo tengo presente porque lo de los Caifanes, hoy en la mañana me tocó ir a mochila segura a la escuela de mi hijo. Y entonces me dicen los niños, está bien padre su playera de los Caifanes, ¿cuál es su canción favorita? No recordé, Será por eso, es mi canción favorita, ¿no? La máxima de los Caifanes, pero sí recordé Piedra, y esa sería como del tercer disco, El Silencio. Piedra, donde describe Saúl Hernández esta decadencia que sufre por las drogas. Entonces, Piedra, escúchenla, está increíble. Y del último, Del Nervio del Volcán, yo que ando muy metido ahí en lenguas originarias, ¿no? Pueblos originarios. Diría Ayer me dijo un ave, que es como que mi favorita. Entonces esas son, para ver si recordaste alguna, La segunda era como, no nos dejen atrás o no nos olviden. Antes de que nos olviden. Antes de que nos olviden. Esa. Yo cuál dije entonces, esa, antes de que nos olviden. Yo creo haremos que historia. Por el título yo agregaría eso, ¿no? Porque también tiene que ver con este tema de que muchas de estas personas privadas de su libertad se dejan de lado, ¿no? Se olvidan. Mira, muy buena relación. Entonces, me voy a ir de viaje al Ceferezo 3 horas. Solamente me puedo llevar una canción en mis audífonos. ¿Cuál sería, Daniel? Para que no te aburra en el camino. Pues, curiosamente, era un viaje de 3 horas y ya no llevaba nada de música. Ok. Pero, una que a mí me gusta mucho, es de un videojuego que se llama, Portal. La canción sale al final del juego, ¿no? Los créditos finales. Está en inglés, se llama Still Alive. Pero justo ese juego va de escapar como de unas instalaciones científicas donde una inteligencia artificial quiere experimentar contigo o hacer pruebas. Entonces se trata también de salir de ahí, de huir de ese lugar, de buscar tu libertad. Y al final la canción es como todo lo que pasó en el juego, pero desde la perspectiva de esta inteligencia artificial. Entonces ahí me fascina. Yo diría que sí. Vale, la vamos a buscar ahí para incluirla en nuestra lista de Spotify. Y finalmente, Daniel, una película o serie de televisión. No importa si es una película o una serie viejita o es actual, adelante. Sí, pues esta ya la habíamos mencionado justo en el otro programa que habíamos grabado,
que es la de Sueño de Fuga o Sueño de Libertad. Ok. A mí esa película me encanta. No la he visto, no sé, más de 50 veces y creo que no han sido suficientes. No, uno no se aburre de ver esa joya. Uh-huh. Y que tiene que ver con el tema. Sí, ¿no? con cárceles, con cómo viven las personas ahí, cómo son disciplinadas, también cómo, bueno, tienen este concepto de la institucionalización, Sí. ¿no? De que es cuando ya esas paredes o esos muros se hacen todo tu mundo. Sí, eso es muy, muy, muy interesante. Y cómo justo la construcción de una biblioteca los ayuda, ¿no? Como a sobrellevar el tiempo ahí adentro. Sí, claro. La lectura, sí. el que les den la chance de la pues música. todo lo que puedes encontrar en la biblioteca. Y ¿no? Terminar la escuela, porque también es otro. No, o sea, es que esa película, yo creo que cualquier persona que se dedique al fomento a la lectura, a la literatura, etcétera, debe verla. ¿Por qué? Porque ahí te toma un montón de ideas, ¿no? Y que no es imposible también crear de la nada. Y que, la insistencia, ¿no? Porque es a través de la insistencia que logran poner la biblioteca. Sí, acá de hecho cuando fuimos, en un momento nos dijeron que estaban como que buscando donaciones de libros para la biblioteca ahí del Ceferesos. Y yo justo pensé en esta película, en esta escena en la que Andy manda correspondencias semanalmente, no sé, por 2 años a una institución del gobierno para que les donen libros y se las manda durante 2 años porque durante ese tiempo no reciben ni respuesta. ¿No? Y de repente ya llegan cajas con libros y con una nota diciendo, por favor, deje de escribirnos. Claro. ¿No? Y él dice, pues voy a mandar ahora 2 cartas por semana o algo por el estilo. Para que tarden menos en responder, ¿no? Sí, es increíble esa película. Por ahí siempre anda saltando entre las plataformas. Ya sea creo que Netflix es donde la he visto más continuamente. Ahorita creo que no está ahí, por si alguien quiere ir a verla o que no la haya visto, por favor vaya a verla. Es una película que de principio a fin termina y además, híjole, ¿es spoiler? Pero es que esa película tiene muchos años, yo creo que ya debieron haberla visto, ¿no? O sea, 90, va a cumplir 90, 92, ya tengo el dato, es del 93, 94, por ahí así, entonces prácticamente tiene 30 años, Daniel, ya. Esa película donde podemos ver a Andy Dufresne. Bueno, es él se llama Tim Robbins. Tim Robbins, el actor. Ajá, y es Morgan Freeman, ¿no? Ahí lo interesante de la narrativa es que no es el protagonista quien narra, sino el mejor amigo del protagonista de la película, quien está narrando. Sí, de cómo conocer a Andy Dufresne cambió su vida, ¿no? Esa amistad que forjaron allá adentro. Sí, y cómo le dio esperanza, ¿no? Porque él también ya estaba como resignado a estar ahí. Sí, les da todo supervivencia, también es el motivo, y bueno, pues ya, aunque sea spoiler, como, o sea, el título, ¿no? Sueño de fuga, o sea, pues, ¿cómo se fuga? Sí, todos. Ahí también viene lo interesante, ahí sí no les voy a decir la sorpresa, ¿no? Referenciado en una inmensidad de películas, de series. Sí, claro, exacto. Esa, si ustedes dicen, esto ya lo vi, lo tomaron de ahí, de Sueño de fuga, ¿no? Esa parte de cuando él se va, toma esta decisión pues de liberarse porque ya no va a poder, ¿no? Se da cuenta que va a estar ahí toda su vida y pues toma ese riesgo. No queremos decirles en qué termina, pero la pista es Zihuatanejo. Termina en México. En Zihuatanejo. Bien. Pues muchas gracias, Daniel, por toda tu experiencia ahora en Ceferesos. Quizá en algún otro momento podamos regresar y que nos platiques, pues ahora sí de filosofía, porque creo que es un tema, la filosofía es un tema que después de todas las cosas que hemos estado viendo recientemente en las noticias, híjole, si hiciéramos filosofía de la calle, como el autor español, no recuerdo cuál es su nombre, ¿no? Quizá igual y no habría tanta situación. Infante, creo, ¿no? Sí, se apellida Infante, que tienen por ahí, busquen su libro, es Filosofía de la calle. A mí me pareció muy interesante cuando escuché el planteamiento, ¿no? Me gusta mucho esto porque va dirigido a jóvenes sobre todo, y que una de las preguntas, porque está lleno de preguntas ahí, es que si es correcto que tu pareja, tu novio, tu esposo, tu esposa te revise el celular, ¿no? Y él te trae el enfoque filosófico. ¿Qué te diría un filósofo? ¿Cuál sería la postura del otro, no? Y te confronta en tu mente a que tú lo decidas. ¿Por qué? Porque en eso del teléfono, si un filósofo dice, no, tiene que tener confianza y respeto por tus cosas personales, etcétera, ¿no? Y del otro lado,
también la confianza, la misma confianza de la que habla el otro, la misma confianza te debe llevar a que tú tenga, a tu pareja, tu novio, tenga acceso a esa información. Entonces, ahí lo valioso de ese libro es la forma en la que toma estos autores clásicos de la filosofía y los aterriza en preguntas y problemas que están enfrentando el público juvenil, ¿no? Los jóvenes. Sí, claro, sí. Es muy bueno en ese sentido. Hasta creo que hay una pregunta donde ¿debo ir a votar o no debo votar? Creo que sí viene ahí, ¿no? Al participar en las elecciones también es muy importante, pero bueno. Sí, podemos volver con ese tema, ¿no? Porque justamente también es un tema que hemos abordado juntos en talleres de filosofía para niños. Sí, fíjate que yo estoy convencido y ahora recientemente que ya también tuviste oportunidad de volver a trabajarlo con maestros, ¿no? Que los que están tomando, yo creo que la filosofía ha tenido mucho éxito ese taller. O sea, recientemente que fui yo a impartir animación a la lectura, tomé una de las sesiones que planteábamos en el otro de filosofía, en el de la felicidad, ¿no? Y y sí fue de mucho éxito. Entonces yo creo que sí nos hace falta ese tema, abordarlo, meternos y no espantarnos porque creemos que es un tema o una materia exclusivamente para adolescentes y adultos, ¿no? Aquí con Daniel, gracias a su experiencia académica, pudimos aterrizarlo las dos versiones para niños. Entonces échenle un ojo por ahí, busquen o inscríbanse porque esos talleres, uno en particular forma parte de los cursos de capacitación en la Red Nacional de Bibliotecas. Se está impartiendo, creo que incluso esta semana en abril, ¿no? Uno de ellos, entonces están abiertos al público en general, pueden ahí inscribirse. Aquí vamos a poner la dirección aquí abajito, la dirección de donde ustedes lo pueden localizar, más bien en el área ahí de la información, para que le den clic y vayan a buscarlo, ¿no? Ese es muy interesante, es Fábulas del dicho al hecho. Entonces, muchas gracias, Daniel. ¿Algo que quieras agregar, Daniel, terminar ya para despedirnos? Pues creo que no. Sí, nada más agradecerte por la invitación. Fue un placer. Disfruté mucho este tiempo, esta charla. Pero así cuando me dejas una pregunta como que muy abierta, no sé cómo cerrarla. No te preocupes. Muy bien, pues muchas gracias. Este fue el 6º episodio de Disrupción Literaria. Busquen ahí los episodios anteriores. Busquen nuestra lista de canciones en Spotify. Ya pusimos a los Caifanes en esta, ¿no? Ahí a lo mejor son más canciones de las de invitados, ¿no? Que hemos tenido, pero bueno, queremos que cuando ustedes le den clic a la lista de canciones, pues no sea tan corta. Ya iremos a lo mejor quitando las que yo recomiendo, pero voy a dejar siempre las que los invitados nos van compartiendo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao. Nos vemos.